Ruby. El destino de un Grimm capítulo 4. Bienvenidos a Viacom, parte 1. Bueno, no me atacó inmediatamente, eso es una buena señal. Mientras los dos seguían mirándose en medio del pasillo, Ozpin se tomó un momento para observar al extraño que estaba frente a él. Era quizás 1 o 2 pulgadas más bajo que él, aunque eso lo colocaba mucho más alto que la mayoría de sus estudiantes. Tenía hombros anchos y el hombre podía ver los músculos ágiles y fuertes que recorrían todo el cuerpo del extraño, el tipo de complexión que uno esperaría de un velocista. Su cabello hasta el cuello también era una extraña mezcla de negro azabache con pequeñas mechas de azul medianoche entrelazadas. Esto simplemente confirmó al hombre mayor que se trataba de alguien a quien definitivamente nunca había visto antes, y considerando quién era, eso era decir algo. Debo admitir que me sorprendió escuchar que alguien realmente se coló a bordo de uno de nuestros transportes, dijo Ozpin directamente, obteniendo una pequeña cantidad de diversión por la postura rígida del hombre más joven que claramente no esperaba ser atrapado tan rápido. Todo en el recién llegado, vestido de oscuro, parecía extraño. Su postura parecía poco natural y rígida, la mirada en sus ojos era de confusión y sus orejas y cola se movían constantemente, lo que delataba lo nervioso que estaba. Con esta inspección más cercana del extraño, Ozpin pudo tener una idea más clara del aura del hombre y tal como había dicho Glinda, el aura de este hombre era fuerte e inestable. Una combinación peligrosa, sin duda. Si me disculpas por un momento, me gustaría comprobar algo si no te molesta. Sin siquiera esperar una respuesta, Ozpin se acercó casualmente al hombre y colocó una palma plana sobre su cabeza. El Grimm retrocedió hasta la pared y gruñó amenazadoramente, pero el hombre de cabello gris simplemente se rió en voz baja y luego simplemente cerró los ojos y se concentró. Mientras los Grimm seguían preguntándose qué demonios estaba pasando con ese bicho raro que había decidido agarrarle la cara, Ozpin se concentró en el aura del hombre misterioso. Un aura era una manifestación física del alma de una persona, por lo que poder ver el aura de una persona era ver quién era realmente. Lo que Ozpin vio despertó su curiosidad a un nivel significativo de preocupación. El aura del hombre era de un color azul profundo, el mismo tono que sus ojos y se arremolinaba alrededor de su cuerpo como fuego salvaje, chispeando y crepitando en algunos lugares, pero lo que más llamaba la atención no era el color o el tamaño de su aura, sino más bien su forma. Elevándose sobre la figura del hombre más joven estaba la silueta de un Beowulf gigante. Mientras Ozpin continuaba observando el aura, vio todas las experiencias por las que había pasado esta persona a lo largo de su vida. Durante 17 años, solo 2 emociones principales sobresalieron: ira y odio. Años viviendo fuera de cualquier asentamiento humano, conviviendo con una manada de otros animales salvajes. Años cazando a la humanidad, derramando sangre y destrozando familias. Años de oscuridad. Y entonces, de repente, una explosión de nuevas emociones entró en la cabeza de la bestia, todas muy recientes. Dolor, hambre, confusión, humillación y miedo. Al abrir los ojos, Ozpin observó al hombre, no, a Grimm frente a él con una ceja medio levantada, siendo el único indicador del conflicto interno del hombre. Bueno, ahora esto se volvió un poco más interesante. Mientras los Grimm continuaban preguntándose qué había pasado y si el Dustling macho frente a él estaba completamente loco, el director de Viacom se alejó del confundido Alpa. Creo que lo mejor para ti, jovencito, sería que me acompañaras a mi oficina y me explicaras tu repentina visita a mi escuela. Ozpin habló por encima del hombro cuando notó que los Grimm permanecían en su lugar y continuaban mirando a su alrededor desconcertados. Después de todo, esta es una escuela para cazadores y cazadoras en ciernes. Un Grimm como usted caminando por los pasillos seguramente causará pánico. Ante esta declaración, los ojos del Grimm se abrieron al darse cuenta de que ese extraño hombre había descubierto lo que era. Mientras Ozpin continuaba alejándose, Beowulf levantó sus garras y se preparó para destripar al hombre que sin duda revelaría su identidad y lo mataría. He llegado demasiado lejos y he pasado por demasiado como para permitir que este bicho raro me haga tropezar en el último obstáculo. El Grimm avanzó a grandes zancadas, completamente preparado para arrancarle la cara con las garras.
Sin embargo, antes de que pudiera dar más de 2 pasos, el director se dio la vuelta y pinchó suavemente a la bestia en el estómago con un bastón largo y plateado. La mirada en los ojos del hombre hablaba de años de experiencia y fuerza interior y, en un instante, la bestia supo instintivamente con solo una mirada esta era una pelea que no ganaría. Sé que debes sentirte muy confundido y asustado ahora mismo, dijo el hombre en voz baja, pero su tono era demasiado serio. Pero créeme cuando te digo que si intentas luchar para salir de aquí, no llegarás muy lejos. Al menos ven conmigo y explícate para que esto no tenga que acabar a golpes. Es tu elección. Los dos continuaron mirándose en silencio mientras la luna brillaba sobre ellos a través de las ventanas que daban al pasillo. El Grim estaba harto de lo imaginable, solo quería encontrar a una chica y seguía desviándose del tema. Al no ver otra opción disponible, el alfa decidió simplemente bajar los brazos y asintió en silencio. Satisfecho, Ozpin bajó su bastón y siguió caminando por el pasillo. Después de un rato, el Grim se dio cuenta de que se suponía que debía seguir al hombre mayor y se apresuró un poco para alcanzarlo. Por cierto, soy el profesor Ozpin. El Grim se limitó a gruñir en respuesta, y esa fue la última línea de comunicación entre los dos durante varios largos minutos. En silencio, el director de Viacom y el Grim convertido en fauno caminaron por los pasillos silenciosos. Ambos se preguntaban cómo se desarrollarían los próximos minutos. Glinda se dio la vuelta al oír el sonido de las puertas de la oficina al abrirse una vez más y frunció el ceño confundida al notar que el polizón de la aeronave seguía al director adentro. El hombre en cuestión era tal vez 1 o 2 pulgadas más alto que ella y parecía tan confundido como ella sobre por qué estaba allí. Mientras tanto, Ozpin se acercó a su escritorio y tomó asiento, haciéndole un gesto al extraño para que hiciera lo mismo. Lentamente, el Grim se acercó a la sencilla silla de madera que estaba al otro lado del escritorio, la miró con sospecha por un momento y luego tomó asiento. Y luego, rápidamente, saltó al aire con un grito de sorpresa mientras se sentaba sobre su propia cola. «Oh, vengamos otra vez», pensó el Grim con un gruñido de frustración. Los dos pequeños simplemente lo miraron de forma extraña mientras se sentaba de nuevo, con más cuidado esta vez, y luego, durante unos momentos, no hubo nada más que silencio en el gran espacio de la oficina. Finalmente, Glinda se impacientó y sintió la necesidad de abordar la tensión en la habitación. «Señor, ¿puedo preguntarle por qué sintió la necesidad de traer al polizón a su oficina? Sería simplemente una cuestión de entregarlo a las autoridades y. Los hermanos Grimm. Ante esta palabra, Glinda dejó de hablar y miró al director como si le acabara de crecer una segunda cabeza. «Discúlpeme señor. Este polizón es un Grimm». «Glinda», dijo Ozpin con claridad, asegurándose de que ninguna parte de su declaración pudiera ser malinterpretada. «Un Grimm tipo Alpha Beowulf, para ser específico». Al principio, Glinda quería creer que era algún tipo de broma, pero al ver la expresión seria en el rostro del director y la mirada de reojo del hombre en cuestión, rápidamente se dio cuenta de que no era una broma. Eso es imposible, nunca ha habido un caso de un Grimm humano en toda la historia de la humanidad, ni siquiera hay ningún Grimm de tipo humanoide fuera de los Nook, es por eso que lo traje aquí, para que pudiera ilustrarnos sobre cómo se produjo este pequeño cambio interesante, dijo Ozpin rápidamente, ansioso por volver al tema y no irritar más a su invitado. Mientras se volvía hacia el joven Grimm, Ozpin observó al extraño ser que tenía frente a él y que aún no había dicho una palabra. Esta era una situación delicada que necesitaba ser tratada con cuidado. Así que se aseguró de tomar nota de la sujeción más fuerte que Glinda tenía ahora en su fusta y la mirada cautelosa en sus ojos mientras se dirigía al Grimm. «Entonces, si usted, jovencito, pudiera explicarme por favor cómo llegó a ser así». El Grimm observó a los dos individuos por un momento, sin ver otra opción que poner tensión en sus aún doloridas cuerdas vocales. Dejando escapar un breve suspiro, el alfa abrió la boca y comenzó su explicación. «Ruby Rose, ella, me hizo esto». Su voz sonaba ronca y áspera, como si estuviera tratando de hablar con la boca llena de piedras, y Ozpin notó con interés cómo el Grimm se frotaba la garganta después de esa singular declaración. «La señorita Rose es la responsable». El Grimm asintió en silencio ante esta afirmación. «¿Y recuerdas exactamente cómo provocó esta transformación?».
El Grimm se tomó un momento para recomponerse antes de continuar. El bosque, ella, me cortó, me empujó, al pozo bosque. Preguntó Ozpin, ¿te refieres al bosque Esmeralda? Una vez más el Grimm asintió, dejando escapar algunas pequeñas toses después, claramente no podría hablar por mucho más tiempo. Todo esto debió haber ocurrido durante los exámenes de ingreso, lo que significa que estuvo así durante varios días. Debe haber sido muy desconcertante para él. Mientras Ozpin continuaba interrogando a los Grimm, sacó astutamente su pergamino y comenzó a revolotear por la vigilancia de la ciudad, buscando otros avistamientos de los Grimm y para verificar si alguna de sus acciones recientes había sido de naturaleza dudosa. ¿Qué quieres decir con pozo? Grimm hizo una mueca de dolor al recordar los recuerdos aún dolorosos de su fisiología completa siendo reescrita. Pozo, en tierra, lleno de polvo. Ante esto, el Grimm empezó a toser más ruidosamente y el alfa sintió un sabor metálico que se acumulaba en el fondo de su garganta. Mientras tanto, Glinda levantó una ceja con incredulidad y dio un paso adelante. Eso no tiene sentido, le dijo al hombre de cabello gris mientras estaba sentado en silencio, contemplando. El polvo es tóxico para Grimm, debería haberlo matado, no haberlo cambiado así. Fue todo lo que dijo Ozpin en respuesta mientras continuaba juntando las piezas de este nuevo misterio en su cabeza, mientras también miraba la transmisión de video frente a él. En ese momento estaba observando cómo el Grimm estaba parado al costado de una carretera al lado de una madre mientras su hijo corría hacia la carretera un momento, y luego, unos segundos después, estaba al otro lado de la calle, sosteniendo al niño en sus brazos mientras un auto pasaba a toda velocidad. Un aumento repentino de velocidad como ese solo se pudo haber logrado mediante el uso de un aura, aunque por lo que parecía, no había sido intencional por parte del Grimm, ya que miró a su alrededor con pánico y confusión a los espectadores. Entonces su aura comenzó a chisporrotear y temblar violentamente por todo su cuerpo antes de desaparecer de la vista nuevamente, dejando solo un rastro de escarcha a su paso. Solo he visto este tipo de velocidad utilizada en una persona antes, pensó Ozpin para sí mismo, una teoría ya se estaba construyendo en su cabeza, girando su pergamino para mostrarle al Beowulf el metraje. ¿Esto es correcto?, preguntó Ozpin directamente, obteniendo un poco de diversión cuando el Grimm miró el extraño dispositivo con un asombro casi infantil en sus ojos. ¿Qué y cómo?, se preguntó el Grimm en su cabeza mientras se miraba a sí mismo a través de la extraña pantalla de cristal. Estoy parado aquí mismo, ¿cómo es que también estoy en esta pequeña caja? Sin pensarlo siquiera, el Grimm le arrebató el dispositivo al hombre y comenzó a examinarlo de forma burda, casi buscando la fuente de esa extraña y plana caja. Glinda se movió para arrebatarle el pergamino, pero Ozpin simplemente levantó una mano, con un pequeño brillo de diversión en sus ojos ante la nueva curiosidad del Grimm. Incluso Glinda tuvo que ocultar una pequeña sonrisa cuando el Grimm presionó la pantalla del pergamino contra su rostro. Una criatura nacida de la oscuridad, que actúa más como un niño curioso, es algo que pensé que nunca vería, pensó Ozpin para sí mismo. Finalmente, el alfa recordó que le habían hecho una pregunta y asintió una vez más hacia el director. Es interesante cómo a pesar de que eres un Grimm, pareces capaz de generar un aura. Los hermanos Grimm le dirigieron una mirada muy confusa ante la palabra aura y Ozpin sintió que sus instintos de maestro tomaban el control por un segundo. El aura es el arma principal que utilizan los cazadores en el campo, es una manifestación de sus almas y se puede utilizar de multitud de formas para mejorar su destreza en el combate, como ráfagas repentinas de velocidad inhumana. Lo que sorprendió a Glinda fue que mientras el director hablaba, los Grimm parecían realmente escuchar lo que decía y absorber la información que se le daba. Entonces, esa luz, ¿era mía tu aura? Sí, asintió Ozpin, dando una pequeña sonrisa mientras el Grimm asentía para sí mismo. Pero debido a tus antecedentes, teóricamente no debería ser posible para ti tener ningún tipo de aura de la que hablar. Los hermanos Grimm fruncieron el ceño ante esta declaración. ¿Por qué? Ozpin se reacomodó ligeramente en su asiento. Desde los albores de la historia humana, se ha creído que los Grimm son las únicas criaturas en este planeta que carecen de alma, para que tengas un aura es imposible, por decirlo simplemente. El Grimm no sabía qué pensar de esta información.
Si lo que decía el hombre era cierto, entonces no debería haber forma de que fuera capaz de tener esta aura. Ozpin se inclinó completamente hacia adelante en su silla y habló con una seriedad recuperada. Joven, cuando la señorita Rose te golpeó y caíste al pozo, ¿te pasó algo más? Intenta pensar con mucho cuidado. El Grim frunció el ceño mientras se devanaba los sesos, intentando pensar en algo más que se le ocurriera. Una vez más, una voz que no era la suya susurró en su cabeza, tan suave como el tañido de una campana. Sin pensar, el alfa habló en voz alta. «Pétalos de rosa, ¿qué fue eso?», dijo la cazadora rubia sobresaltada, apenas entendiendo lo que dijo el joven Beowulf. Ozpin lo captó claramente y se levantó bruscamente, sobresaltando a los otros dos. La apariencia de la señorita Rose. Ozpin se acercó a una ventana y miró hacia el horizonte, su mente trabajando horas extras para juntar todas las piezas. ¿Apariencia?, preguntó el Grim. Las semejanzas son habilidades especiales creadas por el aura de una persona, pero a diferencia del aura, son completamente únicas para el individuo, dijo Ozpin por encima del hombro. Durante unos minutos en silencio, Ozpin permaneció de pie junto a la ventana, con Glinda y los Grimm mirándolo fijamente, hasta que finalmente el director se volvió hacia los otros dos. «Tengo una teoría sobre lo que pasó». Hizo una pausa para asegurarse de que el Grimm estaba escuchando con atención antes de continuar. Cuando la señorita Rose activa su semejanza, se crean pétalos de rosa como una especie de imagen residual, un rastro de su aura. Es posible que cuando caíste en el pozo de polvo, y considerando la magnitud de la reacción aquí, estoy dispuesto a asumir que era un pozo de polvo líquido. El Grim asintió mientras Glinda miraba al director con incredulidad. Polvo líquido. Solo el polvo líquido podría ser lo suficientemente reactivo y volátil para permitir este tipo de transformación, y he tenido mis sospechas sobre la presencia de esta rara forma de polvo existente en las ruinas del bosque Esmeralda durante bastante tiempo. Ozpin asintió a su asistente antes de continuar. Cuando caíste en el polvo líquido, algunos de los pétalos de la señorita Rose deben haber caído contigo y reaccionaron al polvo en el pozo y la sangre en tu cuerpo. El polvo reconoció los pétalos como una creación del aura de un humano y lo más probable es que lo haya usado como base para formar tu nuevo cuerpo, es por eso que no moriste inmediatamente cuando caíste en este pozo. También explica por qué tu aura parece amplificar principalmente tu velocidad, al igual que la apariencia de la joven rubia amplifica su velocidad. El Grim procesó esta información. No la comprendió del todo, pero pensó que ya sabía lo suficiente como para tener una idea general de lo que le había sucedido. Era mejor que lo que tenía antes. Lo cual no fue nada. Ozpin miró fijamente al joven. En su mente ya había algunas ideas sobre qué hacer con ese individuo, pero había algunas cosas más que necesitaba comprobar. ¿Por qué viniste a Beacon, Grim? El alfa parpadeó ante esta declaración, pero aún así respondió. No estaba seguro de por qué, pero a medida que avanzaba la conversación, sintió algo en él que le decía que podía confiar en ese hombre. Al menos parcialmente yo, quería encontrar a Ruby. Descubrir, si ella podía, cambiarme de nuevo. Además de golpearla salvajemente, no pensó que revelar ese pequeño dato le haría ganar algún favor. Ozpin dudaba que Grim le estuviera diciendo toda la verdad, pero tampoco estaba mintiendo, así que decidió no insistir. ¿Aún deseas volver a transformarte?, preguntó. Sí, no había vacilación en su voz. Estos últimos días no habían sido más que un dolor de cabeza para el Grim y estaba ansioso por volver a su antiguo cuerpo. Ozpin y Glinda fruncieron el ceño ante esta declaración contundente de la bestia, pero mientras Ozpin pensaba un poco más sobre la situación, se le ocurrió una idea. Es una idea arriesgada, pero si funciona podría suponer una enorme ventaja para la raza humana en su conjunto. Muy bien, Grim, me gustaría ofrecerte un trato. El Grim se puso de pie y caminó hacia Ozpin para encarar directamente a él. Puedo ofrecerte refugio aquí en mi escuela y durante tu estadía aquí, yo mismo y mis compañeros de trabajo trabajaremos para encontrar una manera de que regreses a tu antiguo cuerpo. El alfa casi no podía creer su repentino cambio de suerte. De hecho, no lo creía. Aquí hay un truco, tiene que haberlo y efectivamente el truco apareció.
Sin embargo, mientras esté aquí, a mis estudiantes les parecería extraño ver a un adolescente cualquiera deambulando por el campus, que ni siquiera asiste a clases. Por lo tanto, mientras esté aquí, lo mejor para usted sería actuar como un estudiante que ingresa tarde y caminar entre ellos, en lugar de tratar de esconderse de ellos todo el tiempo. Aunque la idea de interactuar con más humanos solo hacía que el Grimm se sintiera aún más agotado, el hecho era que realmente no tenía muchas opciones. Era mezclarse con la multitud y controlar su temperamento el tiempo suficiente para recuperar su cuerpo, o esconderse en las sombras en todo momento como un geist endeble y asustado. Una idea que no le resultaba nada atractiva. Supuso que tendría que apretar los dientes y soportar más de estos estúpidos dustlings. Para ahorrarse más dolor a sus ya desgarradas cuerdas vocales, el Grimm asintió una vez más hacia el hombre de cabello gris. Ozpin sonrió. Está bien entonces. Glinda, Ozpin se volvió hacia su asistente. Si no te importaría preparar una habitación para nuestro estudiante más nuevo, mientras empiezo a escribir una nueva identidad para nuestro miembro más nuevo de la Academia Viacom. Me imagino que se vería sospechoso si nos limitáramos a llamarlo Grimm todo el tiempo. Glinda pareció en conflicto por un momento, antes de finalmente asentir a su superior y salir de la oficina. Mientras tanto, Ozpin volvió a sentarse en su escritorio, sacó una hoja de transcripciones en blanco y comenzó a completar la documentación necesaria. Mientras tanto, los Grimm, al no tener nada que hacer, decidieron simplemente caminar por el espacio de la oficina, observando los distintos elementos en exhibición. Al llegar a un estante, el alfa vio un plato de vidrio cubierto de lo que parecían ser círculos marrones, que a su vez estaban salpicados de pequeñas protuberancias negras. Cogió uno de estos círculos y lo olió rápidamente, se dio cuenta de que era algún tipo de comida. Sintiéndose atrevido, y asegurándose de que el macho de cabello gris conocido como Ozpin no estuviera mirando, le dio un pequeño mordisco al objeto redondo. Y luego se comió todo. Y luego volvió a tomar el plato y comenzó a comer las golosinas redondas con tanta ferocidad que casi parecía como si estuviera inhalando los bocadillos por docenas. Al oír el sonido de un fuego rápido masticando, Ozpin levantó la vista y vio al Grimm al otro lado de su oficina, atiborrándose de un plato de galletas que había dejado para sí mismo para más tarde. El Grimm se quedó paralizado casi cómicamente al notar que lo estaban observando, pero cuando Ozpin le hizo un simple gesto con la mano para decirle sigue, regresó a la bandeja de galletas con un entusiasmo entusiasta. Ozpin permitió que una leve sonrisa adornara sus rasgos mientras observaba al Grimm continuar masticando el plato de galletas con un vigor demasiado familiar. Parece que su velocidad no fue el único rasgo que heredó de la señorita Rose, joven Grimm. Después de unos minutos de espera, los Grimm ya se habían comido todas las galletas de la oficina de Ozpin. Glinda regresó a la oficina anunciando que se había preparado una habitación para el alfa en un pequeño almacén sin uso, al lado de una caldera. Gracias Glinda, ¿te importaría acompañar a nuestro nuevo estudiante a su habitación? Glinda asintió una vez antes de salir de la habitación una vez más. El Grimm fue a seguirlo, pero se detuvo cuando el director lo llamó. Solo algunas cosas para tener en cuenta antes de retirarte por la noche. Ozpin esperó unos momentos para asegurarse de que Grimm estuviera escuchando antes de continuar. De ahora en adelante tu nombre es Fenrir Lupus y eres un estudiante con aviso tardío de Menagerie Fenrir Lupus, ¿eh? Las palabras no significaron absolutamente nada para los Grimm, pero evidentemente significaron algo para Glinda, quien simplemente puso los ojos en blanco ante la mención del nombre. Bueno, como sea, si así es como estos humanos quieren llamarme, puedo vivir con eso. Además, debido a tu ingreso tardío, no podremos asignarte a un equipo, pero eso no debería levantar demasiadas sospechas entre el cuerpo estudiantil. Después de todo, llegaste tarde. Los hermanos Grimm lo asimilaron todo por un momento antes de saludar con la cabeza al director y seguir a la mujer rubia hacia la puerta. Bienvenido a Viacom Fenrir Lupus, gritó Ozpin mientras la puerta de su oficina se cerraba. Al igual que el viaje a la oficina, el viaje de regreso transcurrió en un silencio tenso y absoluto. La noche ya había caído sobre la escuela y la mayoría de los estudiantes se habían retirado a sus dormitorios para pasar la noche, o planeaban hacerlo.
Bajando un tramo de escaleras hacia los niveles inferiores de la escuela, Glinda finalmente condujo a los Grimm hasta una pequeña puerta de madera y la abrió para revelar el interior. Parecía un trastero que se había reformado a toda prisa para que una persona pudiera vivir allí. Había restos de equipos y herramientas sin utilizar esparcidos por todas partes y una espesa capa de polvo cubría todo el lugar. Incluso el aire estaba mohoso y seco. En el centro de todo esto había una cama sencilla con sábanas azules y un escritorio gris acero con una silla singular. Los oídos de Fenrir también captaron el zumbido de una caldera que estaba funcionando a pleno rendimiento en la habitación contigua. He visto cuevas con mejores condiciones de vida que esta, choza, pensó Fenrir con leve disgusto. Tu uniforme, horario y útiles escolares esenciales serán entregados a tu habitación mañana por la mañana, habló Glinda, la encarnación misma del frío profesionalismo mientras Fenrir caminaba más hacia la habitación, observando la singular ventana que colgaba sobre el lugar, permitiendo que una pequeña franja de luz de luna se filtrara e iluminara el lugar, aunque apenas. Sin embargo, antes de dejar a los Grimm con eso, la cazadora rubia se acercó al hombre un poco más alto y lo miró con una mirada tan dura y aguda como un carámbano. Una advertencia justa para ti, Grimm, dijo Glinda amenazadoramente. No sé del todo por qué Ozpin desea que te integres con el resto de los estudiantes, pero si dañas o intentas dañar a uno solo de ellos bajo mi supervisión, te derribaré. Fenrir reconoció la amenaza y respondió de la misma manera. Se acercó a la hembra y emitió un gruñido largo y bajo, mientras su cola se movía furiosamente detrás de él. Prefiero comer piedras y cacarear como un pollo antes que dejarme intimidar por una patética niñita como tú, mujer. Los fríos ojos azules oscuros miraron fijamente a los orbes verde lima, antes de que finalmente Glinda se diera la vuelta y cerrara la puerta detrás de ella. Dejando escapar un pequeño resoplido, Fenrir se sentó en su nueva cama y miró un poco alrededor de su nueva habitación, antes de dejar escapar un gran suspiro de agotamiento. Este ha sido un día terriblemente agotador y frustrante. Todo el día había buscado a la chica de rojo y ni siquiera la había visto aún, pero sabía que estaba allí, en algún lugar, y de alguna manera eso solo lo hacía más frustrante. Ozpin dice que puede ayudarme a recuperar mi forma original. No sé si podrá hacerlo o no. Tendré que improvisar por ahora. Mientras se movía sobre el rígido colchón, Fenrir se dio cuenta de que había un extraño bulto en uno de los bolsillos de su chaqueta. Tras rebuscar un poco, encontró y sacó el objeto ofensivo y vio que se trataba de más prendas de vestir. Al colocarlas en posición horizontal, parecían un par de guantes de cuero negro, aunque extrañamente no tenían dedos. Extraño. Fenrir se encogió de hombros y se colocó los guantes en las manos, flexionando y retorciendo la vieja tela en el proceso. Fenrir, satisfecho, miró hacia la luz de la luna una vez más. Pronto, los ojos de Fenrir se volvieron cada vez más pesados. Su cuerpo había pasado días sin dormir y simplemente no podía soportarlo más. Acostado lentamente, sin siquiera molestarse en quitarse las botas, el Beowulf, ahora conocido como Fenrir Lupus, cerró los ojos y se alejó del reino de la conciencia. Por encima de él, la luna destrozada seguía brillando con su luz sobre el pequeño espacio de almacenamiento. Mientras dormía, la mitad del cuerpo del lobo Faunus estaba bañada en luz. Y el otro estaba envuelto en tinieblas. Ruby. Un destino de Grimm volumen 1 tema. Solo humanos de Ragambone Man N/A. Y ahora las aventuras de nuestro osco protagonista realmente comienzan en el mundo de Remnant. También Jay, finalmente le puse nombre a este bastardo, me estaba cansando de llamarlo Grimm todo el tiempo. Déjenme saber qué piensan de su nombre en sus reseñas si son tan amables, muchas gracias. Además, por el bien de las líneas de tiempo, todo esto sucede después de los eventos del capítulo 10, pero antes de los eventos del capítulo 11 en el volumen 1, para aquellos que tenían curiosidad. Como siempre, déjenme saber qué piensan y los veo en el próximo capítulo.